El año 1933 no solo marcó un cambio de calendario, sino el inicio del capítulo más oscuro de la historia de Alemania, una ruptura cuyo legado sigue influyendo en la identidad nacional hasta el día de hoy. Con el nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich el 30 de enero de 1933 por el presidente del Reich Paul von Hindenburg y la posterior toma del poder por parte de su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, se sentaron las bases de un régimen que habría de arrojar al mundo a un abismo. A partir de ese momento, la imagen de Alemania y de los alemanes en el mundo cambió de manera radical e irreversible. La nación que alguna vez fue considerada la tierra de poetas y pensadores parecía ahora seguir un camino oscuro y funesto. Adolf Hitler fue mucho más que un político común. Fue un demagogo magistral que desde el principio se sintió investido de una misión casi mesiánica: rescatar al pueblo alemán de su supuesta humillación y conducirlo hacia una nueva grandeza. Su nombramiento como canciller, una maniobra de las élites conservadoras que creían poder contenerlo y controlarlo, resultó ser un error fatal. Los nacionalsocialistas tomaron las riendas de Alemania y no las soltaron hasta el 8 de mayo de 1945, con la rendición incondicional de la Wehrmacht. La era de Hitler comenzó con una ola de esperanzas y un entusiasmo sin precedentes, alimentados por la promesa de acabar con el desempleo, restaurar la dignidad nacional y superar las divisiones internas. Sin embargo, lo que hizo que el Tercer Reich pareciera único fue la profundidad de su capacidad destructiva. No se trató únicamente de una guerra física, sino de un ataque sin precedentes contra los propios fundamentos de la civilización. El Tercer Reich emprendió el intento revolucionario de destruir valores que habían evolucionado durante más de 2000 años. Aquellos principios judeocristianos y humanistas que habían moldeado Occidente. El control totalitario del régimen fue aterradoramente eficaz. Someter y transformar ideológicamente a toda una nación en apenas unos años fue algo sin precedentes en la historia. El gobierno nacionalsocialista creó una nueva comunidad popular que, sin embargo, se basaba en un cheque sin fondos para el futuro. Sacrificó la estabilidad a largo plazo y la integridad moral en favor de éxitos políticos inmediatos y de la expansión militar. Desde el primer día, el Estado fue cargado sin escrúpulos con deudas para lograr éxitos políticos aparentes. El sistema estaba fatalmente defectuoso desde sus cimientos. Hitler sabía que no podría mantener su poder absoluto de forma permanente sin una guerra. La economía de armamento, la construcción de autopistas y los programas de creación de empleo ocultaban una inmensa deuda estatal, cuya única salida concebible era la conquista y explotación de territorios extranjeros. Su visión no era nada menos que la dominación del mundo entero. Inseparablemente ligado a ello estaba su odio ilimitado y patológico hacia los judíos. Los ciudadanos judíos fueron excluidos sistemáticamente de la comunidad nacional, perseguidos, despojados de sus derechos y finalmente asesinados en las fábricas de la muerte, organizadas de manera industrial durante el Holocausto. Uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Toda la historia del nacionalsocialismo es una historia de escalada y extremismo. Se dio un paso, luego otro y después otro más. La guerra proporcionó el pretexto ideal para imponer medidas radicales con una brutalidad nueva y sin consideración por las consecuencias. Impactantes imágenes filmadas, que no procedían de la propaganda nacional socialista, documentan todo el horror de la guerra y las atrocidades cometidas. Muestran cómo Alemania sometió gran parte del continente europeo y saqueó sistemáticamente a las naciones derrotadas, impulsada por una ideología racista de superioridad racial. Solo la inquebrantable determinación de los aliados de poner fin a esta campaña de exterminio logró detener la guerra. Millones de soldados alemanes fueron víctimas de la arrogancia del dictador que los envió a una lucha sin esperanza. Los éxitos iniciales, deslumbrantes, habían reforzado en Hitler la creencia de que era infalible, y los alemanes
habían confiado en él durante demasiado tiempo, cegados por la propaganda y el miedo. Pero la guerra exigió su precio. El propio Hitler, por increíble que pareciera para sus seguidores, fue finalmente responsable de la derrota alemana en Stalingrado. Fue allí, frente a la catástrofe, donde muchos alemanes comenzaron a atribuir personalmente a Hitler la culpa. El mito de la invencibilidad se hizo añicos. El régimen de Hitler dejó un saldo de sangre de 60 millones de muertos. Los crímenes contra la humanidad en Auschwitz y el asesinato de 6 millones de judíos europeos sacudieron los cimientos de la civilización. Sin embargo, trágicamente, solo unas pocas personas ofrecieron resistencia organizada. El clima de miedo, la propaganda omnipresente y el poder represivo del Estado sofocaron muchos intentos desde su inicio. Incluso cuando los bombardeos aliados reducían ciudad tras ciudad a escombros y cenizas, el frente interno permaneció sorprendentemente tranquilo. Hubo señales de resignación, pero no una rebelión generalizada contra el régimen nazi. La fe en la victoria final pudo haberse debilitado, pero el miedo a la derrota y a las consecuencias de los propios actos mantuvo unida a la sociedad. Creo que todo se mantuvo unido debido al miedo a la derrota. Un miedo enorme, que también se basaba en cierta medida en el conocimiento de las atrocidades cometidas. Tras el suicidio de Hitler y la capitulación de la Wehrmacht, las imágenes de los crímenes cometidos en nombre de Alemania se difundieron por todo el mundo. La gente quedó horrorizada al darse cuenta de que la historia de su país quedaría para siempre manchada por el genocidio. Al final de la era del Tercer Reich, las esperanzas del pueblo alemán quedaron enterradas bajo los escombros. Un nuevo comienzo parecía casi imposible. Después de 12 años de gobierno bárbaro, solo los optimistas más audaces creían en un futuro feliz para el país. Sin embargo, las señales de la catástrofe que vendría después ya eran visibles en la primavera de 1933, cuando el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda documentó con una cámara de cine una marcha de miembros de la CSA frente a la puerta de Brandeburgo. La película resultante presentó la noche en que Hitler había tomado el poder en Alemania como un espectáculo heroico. El Tercer Reich tenía apenas unos meses de existencia, pero la dirección nazi ya había comenzado a mitificar y glorificar su propia historia. En la mañana del 30 de enero de 1933, Adolf Hitler abandonó el Hotel Kaiserhof de Berlín en medio de una multitud entusiasta. A las 11 de la mañana debía ser nombrado canciller del Reich por el presidente del Reich, von Hindenburg. Aquel día resultaría ser un punto de inflexión histórico del siglo XX. Franz von Papen, el vicecanciller conservador, estaba al lado de Hitler cuando se presentó el nuevo gobierno. Creía que podría mantener bajo control y estabilizar al nuevo canciller, un error fatal de cálculo que selló el destino de la República de Weimar. En ese momento, Hitler aún no tenía un plan maestro detallado en mente. Sin embargo, sus principales objetivos estaban claramente definidos: convocar nuevas elecciones para legitimar y ampliar su poder, aprobar una ley habilitante para socavar la democracia parlamentaria, consolidar definitivamente su poder y destruir sin piedad a sus enemigos internos, comunistas, socialdemócratas y todos los demás adversarios políticos. Creo que esos eran los principales puntos que Hitler tenía en mente cuando llegó al poder en 1933. No tenía una idea clara de cómo se desarrollarían los acontecimientos. Sin embargo, su instinto oportunista para el poder era infalible. Para celebrar la toma de posesión de Hitler, por la noche columnas de la CSA marcharon en un dramático desfile de antorchas a través de la puerta de Brandeburgo y el distrito gubernamental de Berlín. El presidente del Reich, von Hindenburg, podía distinguirse como una débil silueta en una ventana, un testigo casi fantasmal de los acontecimientos que había hecho posibles sin saberlo. Un periodista de la época observó de manera profética
que el nombramiento de Hitler como canciller del Reich equivalía a un salto hacia la oscuridad. Tras ser nombrado nuevo ministro del Interior de Prusia, Hermann Göring asumió inmediatamente el control de la policía. El despiadado colaborador de Hitler estaba decidido a utilizar su poder sin ninguna misericordia. Tomaré una escoba de hierro y barreré de sus cargos a todo aquel que actúe sobre la base de sus convicciones rojas o negras y las utilice para frustrar las aspiraciones nacionales. Se convocaron nuevas elecciones para el 5 de marzo. El 10 de febrero, los nacionalsocialistas organizaron un mitin político en el que declararon la guerra a los comunistas. La intervención de Hitler fue filmada y proyectada en cines de toda Alemania. Dominaba de manera magistral el arte de transmitir en sus discursos un supuesto amor por el pueblo alemán. La gente veía en él a su salvador, casi con connotaciones religiosas. Era alguien que les decía: sé que realmente lo estáis pasando mal, que el desempleo es muy alto, pero todavía tenéis algo especial. Sois miembros del pueblo alemán, y todos los demás pueblos que no son alemanes no son tan dignos como vosotros. No queremos contar mentiras, y por eso siempre me he negado a presentarme ante este pueblo para hacer promesas baratas. Nadie aquí puede levantarse y afirmar que os prometo lograr el renacimiento alemán en cuestión de días. Insisto una y otra vez en que el renacimiento de la nación alemana es una cuestión de restaurar la fuerza y la salud interior del pueblo alemán. Los partidos democráticos no tenían ninguna posibilidad frente a la retórica nacionalsocialista demagógica y cargada de emociones. El incendio del Reichstag, el 27 de febrero de 1933, apenas 4 semanas después de la llegada de Hitler al poder, marcó el fin de la República de Weimar. Sigue siendo objeto de debate si el comunista neerlandés Marinus van der Lubbe actuó solo o si los propios nazis estuvieron implicados. Sin embargo, el edificio del Reichstag quedó completamente destruido por las llamas, y Hitler aprovechó inmediatamente la catástrofe para ajustar cuentas con sus adversarios políticos. El decreto de emergencia, conocido como el decreto del incendio del Reichstag, suspendió la mayoría de las libertades civiles en Alemania. Los periódicos del Partido Comunista y del Partido Socialdemócrata fueron prohibidos y numerosos dirigentes fueron arrestados. Se alentó a la policía a utilizar sus armas sin vacilación contra las llamadas organizaciones subversivas y los manifestantes. Formaciones de combate nacionalsocialistas como las SA recibieron poderes policiales. Dirigentes obreros que acababan de terminar sus discursos ante grandes multitudes fueron expulsados de los edificios sindicales por grupos de matones. Hitler esperaba obtener una ventaja cómoda en las elecciones y conseguir una mayoría absoluta para establecer un gobierno dictatorial. Sin embargo, los nacionalsocialistas solo alcanzaron el 44% de los votos y formaron una coalición con el conservador nacionalista Partido Nacional del Pueblo Alemán, DNVP, lo que les otorgó una estrecha mayoría. El NSDAP fue, a su manera, el primer verdadero partido popular de Alemania. No era un partido que, como era habitual en la República de Weimar, representara únicamente a un sector específico de la población: católicos, trabajadores o industriales. Los votantes del Partido del Centro eran católicos, los votantes del SPD eran trabajadores. Los nazis convencidos eran pocos al principio, pero su base de apoyo creció rápidamente. El 21 de marzo de 1933, el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, organizó la inauguración del nuevo Reichstag en Potsdam para demostrar una aparente reconciliación entre el movimiento nacionalsocialista y la vieja Prusia. Hitler evitó el uniforme del partido y vistió un frac, presentándose como un humilde servidor del Estado. Los observadores comentaron: sin duda, ha crecido. El 21 de marzo de 1933, el llamado Día de Potsdam tuvo una enorme importancia simbólica. La fecha fue elegida deliberadamente. El primer día de la primavera y el aniversario de la apertura del primer Reichstag tras la unificación alemana de Bismarck en 1871.
Pero aún más importante es que este fue el momento en que la vieja Prusia se encontró con la nueva Alemania. Todo estaba diseñado para representar la unión de lo viejo y lo nuevo, ese momento en que las antiguas élites se reunieron con los representantes de la nueva Alemania, la Dirección Nacional Socialista, para demostrar una aparente unidad nacional. Un cineasta aficionado de Marburgo documentó con su cámara el día de Potsdam. De camino a la iglesia de la guarnición, el presidente del Reich, von Hindenburg, pasó revista a la Guardia de Honor formada por la Wehrmacht y la SA. Ante la tumba de Federico el Grande, von Hindenburg, como representante de la vieja era, y Hitler, como portavoz de la nueva, mostraron una imagen de consenso. El anciano se dejó instrumentalizar voluntariamente por la propaganda para otorgar al nuevo régimen un manto de legitimidad. Los socialdemócratas se mantuvieron alejados del evento escenificado. 2 días después, fueron el único partido en el Reichstag que votó en contra de la ley habilitante de Hitler. La ley habilitante privó sistemáticamente a Alemania de los últimos restos de democracia. Unidades de la CSA y de la policía persiguieron a funcionarios socialdemócratas y comunistas. Miles fueron asesinados o encarcelados en los llamados campos de custodia protectora, precursores de los campos de concentración. Una película grabada en un campamento de Halle fue proyectada en los cines locales como medida de intimidación. Berlín, 1 de abril de 1933. Ese día se hicieron visibles por primera vez de forma clara los rasgos brutales de la nueva era. El gobierno de Hitler convocó un boicot nacional contra los negocios judíos. El repentino boicot fue un shock para muchos alemanes. De repente, hombres uniformados se situaron frente a las tiendas e impedían la entrada de los clientes. Era un mensaje inequívoco para los ciudadanos judíos de toda Alemania. No podían formar parte de la comunidad nacional porque pertenecían a otra raza o no poseían el linaje correcto. Sin embargo, contrariamente a las afirmaciones de la maquinaria propagandística, el boicot no fue un éxito rotundo. Muchos clientes ignoraron los carteles y los puestos de vigilancia de la CSA. Aún así, para los judíos alemanes, aquel día se convertiría en un doloroso recuerdo, un primer anticipo de la privación de derechos que estaba por venir. En Berlín, como en otras ciudades universitarias de Alemania, toda diversidad cultural no alemana era percibida como una amenaza. Los estudiantes reunieron libros considerados antialemanes y los quemaron. Un mar de llamas ardió en la Plaza de la Ópera de Berlín. La Plaza de la Ópera, símbolo de la tradición cristiana y humanista de Alemania, se convirtió ahora en el escenario de la quema de 20.000 libros. El nuevo ministro de propaganda, Joseph Goebbels, se dirigió a la juventud reunida. El futuro hombre alemán no será solamente un hombre de libros, sino también un hombre de carácter, y por eso queremos enseñaros. Hacéis bien en entregar a las llamas, en esta hora tardía, la basura intelectual del pasado. Heinrich Heine había escrito una vez de forma profética: donde se queman libros, al final también se queman personas. Una oscura predicción que habría de cumplirse de manera terrible. Se estigmatizó a todos aquellos considerados una amenaza para la nación, incluidos autores que habían escrito cosas consideradas inmorales. Estamos sanos y queremos ser una comunidad sana, sostenían ellos. Por eso no necesitamos estos elementos subversivos. La afiliación masiva al NSDAP no fue solo una afirmación propagandística. Un fotógrafo en Halle documentó la popularidad del partido y al mismo tiempo se hizo posible para cualquier persona solicitar la membresía. Incluso un número considerable de comunistas se mostró satisfecho con el cambio de bando. Para el 1 de mayo de 1933, 6 millones de alemanes se habían afiliado al NSDAP. Hitler declaró el 1 de mayo como fiesta nacional, cumpliendo así una antigua reivindicación de los sindicatos. Goebbels organizó la aparición del Führer en el aeropuerto de Tempelhof, concebida para lograr un impacto masivo. El pueblo alemán ya no es un pueblo de infamia, vergüenza, autoflagelación,
cobardía y humillación. No, el pueblo alemán ha vuelto a ser fuerte en su espíritu, fuerte en su voluntad, fuerte en su determinación, fuerte en su disposición a cualquier sacrificio. Por primera vez, Adolf Hitler fue presentado visualmente como la luz radiante de la nueva comunidad nacional, un salvador destinado a conducir a la nación hacia un nuevo esplendor. Al día siguiente fueron destruidas las últimas organizaciones obreras democráticas que aún existían en Alemania. Ningún trabajador de la República de Weimar conocía el concepto de vacaciones en la forma en que se entiende hoy. Sin embargo, al final del Tercer Reich, todo trabajador tenía el derecho legal a 14 días de vacaciones al año. Esto fue algo que se introdujo entonces, junto con otros elementos destinados al ocio y al disfrute general de la vida, cosas que antes no existían. A los ojos de muchos alemanes, todo ello se lo debían a su Führer. Ante la existencia de 6 millones de alemanes desempleados, Hitler llevó al pueblo a creer que el desempleo masivo podía combatirse mediante la construcción de autopistas y otras costosas medidas destinadas a estimular la economía. Trabajadores alemanes, al trabajo, aquellos que permanecieron indiferentes al espíritu de optimismo o que ofrecieron resistencia, fueron perseguidos sin piedad por los seguidores de Hitler. Hermann Göring fue uno de los primeros en crear los llamados campos de reeducación, por ejemplo en Oranienburg, cerca de Berlín. Contrariamente a lo que sugería la propaganda nacionalsocialista, allí las personas eran torturadas y asesinadas con su consentimiento. Solo en Prusia, más de 25.000 personas fueron retenidas en esos campos. A partir del 26 de abril de 1933, Göring consolidó el aparato coercitivo de los nacionalsocialistas con la creación de la Gestapo, la policía secreta del Estado. Aunque todos los partidos de oposición habían sido prohibidos, ocasionalmente se producían huelgas espontáneas que eran rápidamente reprimidas. El 11 de noviembre de 1933, Joseph Goebbels organizó una aparición de Hitler en Siemensstadt, al norte de Berlín, como demostración de la capacidad de trabajo de la nación. Escribió en su diario: «Histéricos, toda Alemania está en pie. Hace un año nos habrían golpeado hasta la muerte». Hitler sabía que su discurso estaba siendo transmitido por radio y en espacios públicos. Los noticieros cinematográficos también estaban presentes. Siemensstadt se convirtió en uno de los escenarios más destacados del proceso de Gleichschaltung, o coordinación totalitaria, llevado a cabo por los nacionalsocialistas. Debemos trabajar, y en estos 9 meses hemos logrado cosas enormes. Quizá entre vosotros haya alguno que no pueda perdonarme por haber exterminado a los partidos marxistas. Pero, amigo mío, también hemos exterminado a todos los demás partidos. Todos han desaparecido. En menos de un año, Adolf Hitler había consolidado su poder en Alemania, utilizando las facultades dictatoriales que le habían sido concedidas y medidas de terror, pero también con la activa ayuda de la mayoría de los alemanes. Hitler tenía que convencer a la clase trabajadora de que el nacionalsocialismo garantizaría su futuro. Por otro lado, muchos campesinos ya eran considerados firmes partidarios de los nacionalsocialistas antes de 1933. La inmensa mayoría de los agricultores alemanes estaba fuertemente endeudada en aquel momento. Sin embargo, a comienzos de 1945, ninguno de ellos seguía endeudado. Se introdujo un nuevo sistema de protección social y garantía de ingresos para los agricultores. Y en 1933 se estableció en Alemania un sistema estatal de apoyo a los precios de las cosechas. Pero en mi opinión, esta relación entre el pueblo y la dirigencia era esencialmente una burbuja especulativa. Se inyectó tanto dinero en la agricultura que se suponía que en el futuro debía regresar a las arcas del Estado, pero eso no era posible porque simplemente era demasiado. El régimen nazi intentó ganarse a la población mediante una serie de programas de creación de empleo. Aproximadamente 1.000 millones de Reichsmarks fueron destinados a fomentar el empleo nacional. Más de 80.000 hombres debían encontrar trabajo únicamente en la construcción de autopistas.
Las reducciones fiscales a favor de la población en general representaban una carga adicional para las finanzas públicas. Los hombros fuertes deben soportar una carga pesada. Los hombros débiles deben ser protegidos. La deuda pública no se consideraba un problema en aquel momento. Una de las primeras medidas de Hitler fue suspender la publicación del presupuesto del Reich a partir de 1934. Esto significó que el presupuesto se convirtió en un asunto interno secreto. Nadie hablaba públicamente de las deudas y tampoco aparecía ninguna mención en los periódicos. La población no estaba informada de ello, mientras que la recuperación económica avanzaba solo muy lentamente. El número de desempleados descendió hasta situarse en solo unos 4 millones, pero la propaganda hizo el resto. Presentó las medidas del gobierno como el exitoso comienzo de una nueva era en la que el país se sostendría por sí mismo de manera moderna y segura. Así, el 1 de mayo de 1934, multitudes en toda Alemania acudieron a plazas abiertas para escuchar por radio el discurso de Hitler con motivo del Día Nacional del Trabajo. Las imágenes mostradas aquí proceden de la Thingstätte de Halle, un teatro al aire libre inspirado en antiguos lugares de culto germánicos. En el Lustgarten de Berlín, el canciller del Reich proclamó ante más de 2 millones de personas su visión para el futuro de la nación. Sois vosotros, mis hijos e hijas, quienes debéis lograr aquello que esperamos y anhelamos para Alemania en el futuro. Durante el primer año de su gobierno, Hitler había prestado poca atención a la política exterior. Pero ahora, tras iniciar la revisión de las condiciones del Tratado de Versalles impuestas a los alemanes después del final de la Primera Guerra Mundial, esta cuestión se convirtió en una de sus prioridades. Durante 15 años, la región del Sarre había permanecido bajo la administración de la Sociedad de Naciones. Ahora su estatus debía decidirse mediante un referéndum. En toda Alemania, como aquí en el Monumento a la Batalla de las Naciones en Leipzig, se organizaron manifestaciones a favor de la reunificación. Para el alcalde conservador de la ciudad, Karl Goerdeler, esta era una obligación nacional. La campaña del Sarre ofreció a los nacionalsocialistas una oportunidad ideal para demostrar la unidad y la fuerza del pueblo alemán. Otro objetivo principal del régimen nazi era la coordinación ideológica de la juventud. Mediante una combinación de la vida romántica en campamentos, ejercicios de marcha y juegos de vaqueros e indios, niños y niñas conocían el nacionalsocialismo en los campamentos de verano. Para los hijos de Hitler, la formación militar comenzaba desde una edad muy temprana. La juventud del partido debía ser dura como el cuero, rápida como los galgos y resistente como el acero Krupp. Su distintivo eran las camisas pardas y los pañuelos al cuello. En 1934, las Juventudes Hitlerianas, HJ, contaban con 2 millones de miembros. En esencia, los uniformes cumplían una función social. Todos parecían iguales. No era posible saber si un niño provenía de una familia rica o pobre, ni si podía permitirse ropa y zapatos caros. Este principio de igualdad, tanto en la apariencia como en la igualdad de oportunidades, también era promovido por el propio Hitler. En este sentido, él se veía a sí mismo como un ejemplo a seguir. Creía que los factores que determinaban el desarrollo de una persona no eran sus orígenes sociales, sino su capacidad y competencia. Que un niño naciera con una cuchara de oro en la boca o no debía influir en su desarrollo futuro. Un mensaje profundamente populista, pero engañoso. Las SA constituían un estado dentro del estado en la Alemania nazi. Los ambiciosos planes de Ernst Röhm, líder de las SA, comenzaron a amenazar la autoridad de Hitler. Los conservadores advertían sobre una revolución permanente desde abajo, mientras que los dirigentes militares temían el creciente poder de sus rivales directos. Hitler decidió eliminar el peligro mediante la fuerza. A finales de junio de 1934, ordenó el arresto de Röhm y de otros dirigentes de la SA.
Durante meses había vacilado, para frustración de Goebbels y de muchos otros que ya no querían tolerar aquella situación de incertidumbre. Pero cuando actuó a finales de junio de 1934, lo hizo con absoluta brutalidad al destruir la dirección de la llamada Revolución Socialista de la SEA. Con ello se alineó definitivamente con la Reichswehr. Tuvo que destruir su propia organización paramilitar para unirse al poder que realmente era decisivo para él, el poder del ejército. Poco después, Hitler viajó a Bayreuth para visitar a Winifred Wagner, amiga de Röhm desde los primeros días del movimiento. Durante su conversación privada se mostró tranquilo y seguro de sí mismo, justificando la purga al afirmar que, en última instancia, solo 77 personas habían sido ejecutadas. Carlomagno también tuvo que matar a los sajones rebeldes antes de establecer su dominio sobre el territorio y fundar su imperio. Pero, como todos saben, más tarde fue canonizado. Todas sus acciones se basaban en el principio de que todo lo que hacía era en beneficio del pueblo alemán, le explicó Hitler. Al final de aquella agradable conversación, la nuera de Richard Wagner estaba convencida de la traición de Röhm. Winifred Wagner era la persona ideal para la imagen de Salvador que se quería proyectar, como heredera del compositor Richard Wagner, a quien Hitler admiraba profundamente. Ambos aparecieron juntos en el Festival de Bayreuth ante artistas y público. La presencia de otros admiradores de Wagner era una prueba del ascenso de Hitler a una esfera social diferente. Cada verano, Bayreuth se convertía en el centro cultural del Tercer Reich. Todo aquel que quisiera ser alguien en la Alemania nazi viajaba al festival Richard Wagner, fuera o no admirador de su música. Wolfgang Wagner, nieto del compositor, filmó la llegada de los invitados con su propia cámara. Antes de la representación, Hitler apareció en una ventana junto a otro nieto del compositor, Wieland. Tras la ejecución de Ernst Röhm, el papel de la SA en Bayreuth, como en el resto del Tercer Reich, era ya principalmente decorativo. Allí, Wieland y Wolfgang Wagner encabezaron un desfile de las SA frente al teatro del festival, símbolo de la función puramente representativa que había adquirido la que una vez fue una poderosa organización paramilitar. El 2 de agosto de 1934 murió el presidente del Reich, von Hindenburg, a la edad de 86 años. Su féretro fue trasladado a Tannenberg, en Prusia Oriental, donde recibió un elaborado funeral de Estado. Sin vacilar, Hitler abolió el cargo de presidente del Reich. Este fue un momento crítico para Hitler, y por ello era importante construir su imagen como símbolo de la unidad nacional, especialmente después de lo que acababa de suceder. Así, tras la muerte de Hindenburg, Hitler asumió el poder y se convirtió en jefe de Estado. Se le prestó un interesante juramento de lealtad, propuesto no por el propio Hitler, sino por el ministro de la Reichswehr, von Blomberg. A partir de entonces, Hitler fue el Führer y canciller de todos los alemanes. Un referéndum celebrado el 19 de agosto confirmó la unificación de la presidencia y la cancillería en manos de Hitler. La campaña de propaganda dirigida por Joseph Goebbels había convencido al pueblo alemán de apoyar el referéndum. A pesar de la manipulación masiva y de las presiones ejercidas de manera abierta, el 10% de los votantes se negó a respaldarlo. El otro 90% votó a favor de que el Führer dispusiera de poderes ilimitados. Querido Führer, sé bueno con nosotros y asómate a la ventana. Solo entonces Hitler había alcanzado realmente su objetivo. Nadie podía detenerlo ya, y la mayoría de los alemanes lo acogía de todo corazón. La megalomanía de Hitler también se manifestó en sus planes para remodelar las ciudades alemanas. Desde la llegada al poder, las obras de construcción de los gigantescos terrenos para los congresos del partido nazi en Nuremberg se aceleraron. Hitler inspeccionaba personalmente los avances con frecuencia, acompañado por el Gauleiter de Franconia, Julius Streicher, el antisemita más fanático de Alemania. Hitler, arquitecto frustrado, tenía ideas muy precisas para aquellos inmensos complejos. Nuremberg,
símbolo del Primer Reich alemán, con sus casas entramadas y sus iglesias góticas, era el lugar ideal para celebrar el ascenso de Hitler al poder absoluto. El culto al Führer encontraría en las semanas siguientes su exagerada glorificación cinematográfica. Más tarde, una película marcaría hasta nuestros días la imagen del Tercer Reich. La actriz y directora Leni Riefenstahl fue encargada personalmente por Hitler de documentar el Congreso del Partido Nazi de 1934 en Nuremberg. En la película Por Triunfo de la Voluntad, la talentosa directora inmortalizó a Hitler de una manera que transformó la propaganda nacionalsocialista. La película Por Triunfo de la Voluntad, proyectada posteriormente durante el Congreso del Partido en septiembre de 1934, constituye una representación cinematográfica del culto al Führer. Muestra a Hitler supervisando al partido, elevándose por encima del Estado y representando a Alemania. En este sentido, la película se diferencia de la realizada el año anterior, que estaba más centrada en el partido, mientras que esta gira en torno a Hitler y reduce a todos los demás a simples figurantes en el escenario, símbolos de la nueva Alemania. Triunfo de la Voluntad se convirtió en un gran éxito de taquilla en toda Alemania. Contribuyó significativamente a la sacralización del dictador. Era como una ilusión religiosa, pero resultó eficaz, y la producción de esta película fue una prueba de sus acertados instintos propagandísticos. Realmente se sentía especial. Después de todo, era el Führer, y creía sinceramente que su misión era salvar a la nación y a los alemanes. En la mañana de Año Nuevo, Adolf Hitler saludó a la Wehrmacht y a las unidades de la CSA en los jardines de la Cancillería del Reich. Proclamó el regreso de Alemania al escenario mundial, un proceso que continuaría implacablemente durante el nuevo año. El primer paso en esa dirección fue el plebiscito del Sarre del 13 de enero. En los días previos a la votación, Joseph Goebbels utilizó todos los recursos de la propaganda nacionalsocialista. Los opositores a la reunificación del Sarre con Alemania también estuvieron muy activos. Al final, una aplastante mayoría de la población votó a favor del regreso al Reich, principalmente por razones económicas. Más del 90% optó por el sistema nacionalsocialista. El plebiscito del Sarre fue un golpe de suerte para Hitler. El Sarre era una región densamente poblada, católica y con una elevada proporción de trabajadores. Precisamente los dos grupos que, antes de la llegada de Hitler al poder en Alemania, habían resistido en gran medida los atractivos del nacionalsocialismo, constituían la mayoría de la población de la región sometida al referéndum. Cuando se anunciaron los resultados, cerca del 91% de los votos favorecieron el regreso a Alemania, un resultado extraordinario para la dirección nazi y también un gran éxito de su propaganda. Esto supuso una legitimación de Hitler tanto en el interior como en el exterior, pero aún más importante, reforzó su imagen ante los ojos del mundo. Hitler había obtenido un resultado espectacular. Incluso era popular en una región que disponía de alternativas distintas. La celebración oficial de la reincorporación del Sarre a la Alemania nazi tuvo lugar el 1 de marzo de 1935. Hitler supo presentar su primer gran éxito de política exterior con el máximo efecto propagandístico. En Saarbrücken expresó su enorme alegría y manifestó su esperanza de que las relaciones con la vecina Francia mejoraran a partir de entonces. El régimen nazi supo ocultar hábilmente sus verdaderas intenciones ante la comunidad internacional mientras impulsaba sus exigencias con una presión cada vez mayor. Esto también quedó patente durante la visita de una delegación británica a Berlín, que negoció sin éxito con los nacionalsocialistas cuestiones relacionadas con el desarme. Gran Bretaña y Francia se enfrentaban a las crecientes exigencias de rearme de Hitler, mientras que la salida de Alemania de la Sociedad de Naciones agravó aún más la tensa situación internacional. Los diplomáticos de las potencias occidentales se encontraron con un muro de evasivas y aparente disposición a cooperar, mientras que, entre bastidores, el régimen perseguía implacablemente sus objetivos agresivos.
Desde su llegada al poder, los nacionalsocialistas impulsaron en secreto el rearme de Alemania, ignorando sistemáticamente las disposiciones del Tratado de Versalles. Una señal clara de este rearme oculto pero decidido fue el pequeño buque acorazado por Deutschland, que con sus 10.000 toneladas de desplazamiento se mantenía formalmente dentro de los límites permitidos. Sin embargo, este acorazado de bolsillo estaba equipado con cañones y blindaje que superaban claramente, en términos de capacidad de combate, las restricciones impuestas a los buques de guerra alemanes. Durante maniobras navales a las que asistieron personalmente Hitler y Göring, ambos exhibieron con orgullo la aparentemente recuperada fuerza militar de Alemania, un espectáculo propagandístico destinado a reforzar la confianza interna y a presentar al exterior una supuesta recuperación pacífica de la soberanía militar. Poco después, en marzo de 1935, los nacionalsocialistas anunciaron públicamente la reintroducción del servicio militar obligatorio y la creación de una fuerza aérea. Estos audaces pasos marcaron la ruptura oficial con el Tratado de Versalles, que había limitado a Alemania a un ejército de un máximo de 100.000 hombres y le había prohibido poseer fuerzas aéreas propias. La nueva confianza de Hitler le permitió adoptar medidas que consideraba inevitables. Proclamó la existencia de la por Luftwaffe por I. El 16 de marzo de 1935, restableció el servicio militar obligatorio. Esto constituyó una violación completa y abierta del Tratado de Versalles, que provocó protestas internacionales, pero no dio lugar a sanciones efectivas. Hitler aprovechó hábilmente un libro blanco británico que anunciaba cambios en el programa de rearme del Reino Unido. Lo interpretó como una humillación y como un reconocimiento implícito del rearme alemán, entonces todavía secreto, lo que le proporcionó una justificación conveniente para abordar el asunto públicamente. También utilizó como argumento el hecho de que Francia hubiera ampliado la duración del servicio militar de 1 a 2 años. Estos eran, por supuesto, pretextos, pero sirvieron al régimen para presentar ante la opinión pública el anuncio de la Fuerza Aérea Alemana y del servicio militar obligatorio como una respuesta necesaria a las acciones de otras potencias. La reacción en Alemania fue unánime. La población recibió con entusiasmo la restauración de la soberanía militar. Muchos se sentían orgullosos de que aquello finalmente hubiera ocurrido. Era otro golpe contra el Tratado de Versalles, que numerosos alemanes consideraban una humillación injusta. Durante los 15 años anteriores, la Reichswehr había sido un pequeño ejército profesional de apenas 100.000 hombres, y ahora las guarniciones regresaban a muchas ciudades alemanas. En Wismar, el acontecimiento fue celebrado con un desfile militar que exhibía la nueva fuerza adquirida. En una aparición pública, el comandante de la Fuerza Aérea Alemana, Hermann Göring, evocó la renovada confianza de Alemania. Solo una nación que posee una idea de unidad lo suficientemente fuerte como para inspirarla y mantenerla viva en cada uno de sus miembros es capaz de una tarea semejante. Solo un pueblo así tiene la voluntad de integrarse en la comunidad hasta el sacrificio personal, proclamó Göring con una retórica grandilocuente. La sociedad alemana se alzaba ahora armada y fortalecida sobre los fundamentos de la ideología nacionalsocialista. El Führer, afirmaba, había cerrado el abismo que había dividido al pueblo alemán en una multiplicidad de ideas enfrentadas y elementos dispares. Los partidos políticos, las clases sociales y las confesiones religiosas. En lugar de esa supuesta fragmentación debía surgir ahora la por Volksgemeinschaft, una comunidad nacional basada en la uniformización forzada y la subordinación a una única ideología dominante. En aquel tiempo, Hermann Göring encarnaba la unión entre la dirección del partido, el Estado y el ejército dentro del Tercer Reich. Físicamente, Göring era en todos los aspectos lo opuesto a Hitler, especialmente a medida que se volvía más corpulento y descuidado. Sin mencionar su llamativo maquillaje y su extravagante vestimenta, a menudo excesiva y de dudoso gusto. Siempre que aparecían juntos,
Hitler parecía mucho más ascético y disciplinado. Un contraste que resultó particularmente evidente durante la boda de Goering en Berlín. Fue una celebración extraordinariamente lujosa que exhibió toda la extravagancia de la nueva élite. Hitler actuó como testigo de la boda y aparecía en las filmaciones junto a los recién casados, discreto y relativamente modesto. Pero no necesitaba aquel brillo. Era Hitler, el supuesto hombre desinteresado que vivía únicamente para el pueblo. En abril de 1935, Goering llevó al altar a la actriz Emmy Sonneman. El embajador británico Sir Eric Phipps, agudo observador de la escena política, comentó con sarcasmo sobre el destino de Goering. Ahora solo le queda el trono o la horca. Raras filmaciones amateurs muestran a Hitler durante su cumpleaños. El 20 de abril de 1935, Hans Baur, piloto personal de Hitler, era una de las pocas personas autorizadas a filmar al dictador en ocasiones privadas. Tras su llegada a Wiesbaden, Hitler inspeccionó un desfile de unidades de asalto, así como formaciones del ejército, la marina y la fuerza aérea. Naturalmente, Hans Baur estaba presente con su cámara para inmortalizar aquellos momentos para la posteridad y para la propaganda. Hermann Göring era, sin duda, la figura número 2 en la jerarquía de la Alemania nazi. Un hecho que pocos conocían era que Hitler lo había designado a finales de 1934 como su sucesor mediante un decreto secreto, una señal de la extraordinaria posición que Göring ocupaba entonces y de la confianza que Hitler depositaba en él. Para la entusiasta por Volksgemeinschaft, por comunidad popular, el Führer era insustituible, casi inmortal. Sin embargo, incluso el dictador parecía concederse un descanso. Esa era la imagen transmitida por la película Por días de ocio del Führer, que los ciudadanos de sentimientos nacionalistas podían adquirir en las tiendas. Era una forma ingeniosa para el piloto Hans Baur de complementar sus ingresos y al mismo tiempo difundir la imagen de un líder humano y cercano. Un rostro infantil sonriente y todas las preocupaciones quedan olvidadas, rezaba uno de los subtítulos que reforzaban la intención propagandística de la película. Después, el pequeño grupo se dirigió a las fuentes termales de Wiesbaden. Hitler tenía motivos de sobra para mostrarse alegre. Como Führer y canciller del Reich del Tercer Reich, podía tomar todas las decisiones importantes. En aquel momento todavía no estaba completamente claro hasta qué punto su poder era absoluto y en qué medida sus colaboradores más cercanos, sus caballeros, podían influir en él o se les permitía hacerlo. El 20 de julio de 1935, Hitler visitó nuevamente las obras del recinto de los congresos del partido en Nuremberg. Lo acompañaba su arquitecto Albert Speer, a quien el dictador había elegido como constructor personal para sus proyectos megalómanos. Speer debía levantar edificios como nadie había visto en miles de años. Hitler explicó a su arquitecto que deseaba construcciones capaces de transmitir su época y su espíritu a las generaciones futuras. Al final, según su visión, quedarían como majestuosas ruinas que recordarían a la humanidad tiempos grandiosos y señalarían que el secreto de aquella historia residía en su arquitectura monumental. Speer, impulsado por la ambición, dio rienda suelta a los deseos de su Führer y le prometió estructuras que incluso en ruinas se asemejarían a los modelos de la antigüedad. La famosa por teoría del valor de las ruinas por Ruinware Theory. Las cifras de desempleo continuaron disminuyendo, en gran parte gracias a los proyectos de construcción financiados por el Estado, que al mismo tiempo reducían los gastos destinados a subsidios de desempleo. Sin embargo, todos estos grandes proyectos del Tercer Reich, como la construcción de las autopistas, fueron financiados mediante una deuda pública que crecía rápidamente y cuyo verdadero alcance se ocultaba a la población. El primer tramo de autopista terminado cerca de Frankfurt fue inaugurado personalmente por el Führer. En los años siguientes, Hitler tampoco dejó pasar la oportunidad de asistir en persona a este tipo de ceremonias para demostrar su presencia y los aparentes éxitos del régimen.
Un momento especialmente destacado fue la concentración regional de las organizaciones nacionalsocialistas en Merseburg el 25 de agosto de 1935, en presencia del Gauleiter Rudolf Jordan. El pueblo alemán vestido con uniformes marrones se presentó orgullosamente ante el público. El Tercer Reich parecía haber eliminado la mayoría de las barreras sociales. La arrogancia de las antiguas élites pertenecía aparentemente al pasado. Esto formaba parte de la ideología de la Volksgemeinschaft, que proclamaba la unidad de todos los camaradas del pueblo. Sin embargo, en medio de las celebraciones también se exhibía abiertamente y con total normalidad el antisemitismo de la nueva era. El judío y la judía son una plaga en el hogar. Podía leerse en una de las pancartas expuestas públicamente. La gente leía el periódico de propaganda Der Stürmer, de Julius Streicher, y el lema «Quien compra al judío es un traidor al pueblo» se volvió omnipresente. Como parte de la doctrina racial dominante y del racismo generalizado, esto se manifestaba en un desprecio abierto hacia los otros, los llamados subhumanos, Untermenschen, Sin embargo, para los miembros de la supuesta raza superior, aquello significaba algo muy diferente: igualdad social dentro de la propia raza. Para las personas de sangre alemana o afín, las diferencias sociales debían ser mucho menos visibles, ya que todos pertenecían a la misma raza superior. Mientras tanto, los judíos fueron aislados y excluidos sistemáticamente de todos los ámbitos de la sociedad, con la aprobación expresa de Hitler, especialmente a partir de 1935. Las llamadas leyes arias afectaron a funcionarios públicos, científicos, periodistas y también a soldados, cerrándoles estas profesiones o privándolos de sus cargos. El 10 de septiembre de 1935, Hitler viajó a Nuremberg para asistir al Congreso Anual del Partido, denominado el Congreso de la Libertad. Allí, la élite del partido lo presionó para que promulgara leyes raciales que excluyeran definitivamente a los judíos de la comunidad nacional. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, un fanático antisemita, fue una de las principales fuerzas impulsoras de esta exigencia. Más tarde, sería él quien promovería la destrucción de los judíos europeos en nombre de su Führer. La puesta en escena alcanzó su punto culminante cuando la dirección del partido formuló la exigencia de nuevas leyes. Nuestro Führer, Salvador y Creador, recomendamos al Reichstag la aprobación de las siguientes leyes, que éste aprobará. Hitler encargó a Hermann Göring la tarea de anunciar las nuevas leyes constitucionales durante una sesión extraordinaria del Reichstag, con el fin de darles mayor peso y demostrar la unidad entre el partido y el Estado. Göring leyó los pasajes decisivos de las llamadas por leyes de Nuremberg. Ciudadano del Reich solo puede ser aquel súbdito de sangre alemana o afín que mediante su conducta demuestre estar dispuesto y ser apto para servir fielmente al pueblo y al Reich alemán. Y continuó: quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín. Con estas por leyes raciales de Nuremberg, por la por ley de ciudadanía del Reich, por la por ley para la protección de la sangre y el honor alemanes por Hitler y sus seguidores, habían creado una base aparentemente legal para la discriminación y persecución abierta de los judíos. Los judíos fueron degradados a la condición de simples súbditos del Estado y perdieron sus derechos políticos. A partir de entonces, semana tras semana, el periódico de propaganda por Der Stürmer publicó listas de personas arrestadas por el supuesto delito de deshonra racial, Rassenschande. Los alemanes se convirtieron en una nación de denunciantes, donde los llamados contaminadores raciales eran reportados a las autoridades. Lo que anteriormente se había preparado de manera gradual y encubierta, se volvió dolorosamente concreto tras la aprobación de las leyes de Nuremberg en 1935. Únicamente los alemanes eran considerados ciudadanos del Reich, mientras que todos los demás, especialmente los judíos, pero también los polacos y otras minorías, no eran considerados alemanes y por lo tanto no eran ciudadanos del Reich.
Esta separación sistemática entre alemanes y no alemanes fue aplicada de principio a fin con una férrea determinación y estaba destinada a convertirse en la base de la posterior política de persecución y exterminio.